Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador. Hoy es jueves 8 de julio, muchos temas que tratar. También hoy se va a conocer medida de coerción en el caso Medusa, todos los detalles previo a las 10 de la mañana, el momento en que se va a conocer y todavía queda la inquietud de si va a poder ser transmitida o no esa audiencia. Nosotros vamos a tener los detalles aquí en el Despertador. Todo lo que ha ocurrido también posterior al magnicidio en Haití y por supuesto el nuevo horario de toque de queda, esta desescalada que ha anunciado el presidente Luis Abinader. Para nosotros es un día importante porque le damos la bienvenida a una periodista que admiramos todos aquí en el Grupo SIN y que yo sé que para ustedes va a ser de mucho agrado que empiece a formar nuevamente parte de sus mañanas. Ana Mitila Lora con nosotros en El Despertador como parte del staff de comentarista. Buen día y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias y es un privilegio volver a estar con todos ustedes. Ana, de verdad, para muchísimo nosotros un gusto placer. tenerte con nosotros. Otra vez, además coincidimos después de tantos años de trabajar juntos. Exactamente, porque los periodistas como que nos Sí. vamos El mundo da- cambiando. el un mundo da círculo. vueltas. Exactamente, es un círculo. Bueno, Ana, usted estuvo de receso en las mañanas, ya vuelve de nuevo a la carga. A madrugar. ¿Y en qué momento? Sí, sí. En un momento en que las informaciones están indetenibles, donde tenemos que improvisar constantemente con coberturas, los casos de justicia y de corrupción en República Dominicana Sí. y lo que ha ocurrido en Haití, que impacta a nivel internacional y que vamos a ver en detalle hoy en El Despertador. Hay que iniciar por lo último, Ezequiel, lo que el presidente de la República anunció anoche en un discurso que fue televisado sobre la desescalada con el tema del toque de queda, va a empezar a desmontarlo. Él lo ha informado así este miércoles y la primera fase, porque serán 3 fases, inició ayer precisamente y tendrá una semana de duración con un toque de queda que inicia a las 10 de la noche durante toda esta semana y a las 7 de la noche los sábados y domingos con 2 horas libres para el tránsito. Sí, y en ese sentido, la segunda fase comenzará el próximo miércoles 14. El toque de queda va a iniciar a las 11 de la noche, de lunes a viernes, y a las 9 de la noche, sábados y domingo, con 2 horas de libre tránsito, y se permitirá, muy importante para todas las asociaciones estas de bares y restaurantes, se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda, o sea, hasta las 11 de la noche. Romo por un tubo y 7 llaves. Y Bueno, la tercera bueno. fase, Rosa y Ana, que comienza en el día 21 de julio, también una semana, ya el horario de queda lo unifican toda la semana, de lunes a domingo a las 11 de la noche, con las 2 horas de libre tránsito, lo que significa hasta la 1 de la mañana para que la gente pueda movilizarse. Es decir, ya bares, restaurantes podrán estar abiertos hasta las 11 de la noche, las 2 horas de libre tránsito. Y una vez que concluya esa semana, entonces comenzarán a evaluar provincia por provincia cada una de las demarcaciones para ver cuándo pueden abrir en función de la cantidad de gente que ya se haya vacunado. La meta es que abran, quiten el toque de queda totalmente en aquellas demarcaciones en donde ya el 70% de su población adulta tenga la segunda dosis de la vacuna. Bueno, hay Ojo, muchas sí. provincias, sobre todo en el este, Ana, Ezequiel, que ya han sobrepasado ese 70%. Entonces vamos a ver si serán las primeras Bueno, o si algunas la alcanzan Pero antes de empezar a tomar estas sobrepasaron en la medidas. primera dosis, recordemos, la Romana, que tenía hasta el lunes el 71% de la primera dosis, y la Altagracia tenía el 99%. Pero es la primera, 99.9%. 99.9%, pero la segunda dosis todavía estamos muy atrasados. Sí, y hay eso sí. el Gran Santo Domingo ya estábamos en el 67.5% cuando comenzó esta semana, y 40% de la segunda dosis. Y la segunda Altagracia dosis, estaba en claro, 60 y pico no también. en la segunda dosis no es tanto problema, porque ya como comenzaron, la gente que ya se vacunó va a ir por la segunda dosis, obviamente. Yo creo que el problema sigue siendo los que no se han vacunado con la primera dosis. Y insistimos, provincias como Monseñor Noel, La Vega y Hermanas Mirabal están realmente muy atrasados, apenas en el 50%. Sí, y con rebrote, por ejemplo, en algunos municipios o parajes de San Cristóbal, por Ay, sí. ejemplo, en Puerto Plata también, en Santiago, Muchas en demarcaciones. en una demarcación de Santiago. Pero mire, Ana, Pero lo importante, y excusa Rosa, es que la gente, como dice el pueblo, que la gente no se pase de contento, Eso porque es así. después de estar por más de un año trancados, virtualmente trancados, con restricciones, entonces disfrutar de la libertad, como que podría ver una avalancha de gente que está ávida de salir, pero es peligroso. Veamos qué ha pasado en otros países que han desescalado,
y al final, ¿qué tiene que hacer? Dar marcha atrás. Y uno o sea, se pregunta, cuidémonos de eso. Y uno se pregunta, ¿y será que el presidente se dejó presionar por una convocatoria que hay para el próximo 15 de este mes en la Plaza de la Bandera, donde dueños de restaurantes y bares no sabemos si van a seguir con esa protesta en pie debido a este anuncio que ha hecho el presidente de la República, pero uno dice, wow, ¿y será que se dejó presionar? Se dejara presionar o no, ya esta es una medida que ha tomado el gobierno y que desde ayer empieza a hacerse ya realidad. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el presidente, que también se refirió al tema haitiano, que vamos a tocarlo de inmediato. Pero quiero que sepan que a partir de ahora, con lo que sabemos de las nuevas variantes y la situación internacional, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, porque no va a desaparecer a corto plazo. Debemos seguir siendo responsables y cuidarnos personalmente para con ello cuidar de los demás. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la entereza para afrontar esta difícil situación. Quiero informarles que ante la gravedad de estos hechos, convoqué esta mañana una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que adoptamos varias medidas. Vimos como el presidente de la República con los altos mandos militares han determinado un plan de contingencia que se llama Gavión, Operación Gavión, y esto es para reforzar la seguridad en la frontera. Ayer yo veía a nuestros compañeros Nairobi Viloria, que estuvo en Jimaní, y veía a 2 o 3 miembros del CEFRON desolados ahí en la puerta. Eso no frena una estampida que quiera venir a nuestro territorio buscando, aunque Haití todavía está muy tranquilo. Sí, eso todavía está muy tranquilo, pero sabemos que no va a permanecer así por mucho tiempo. Y no creo que esa cantidad de militares de CEFRON que vi ayer en la puerta de Jimaní pueda protegernos a nosotros. Bueno, es más bien, las medidas constan de 7 puntos. Contiene la suspensión de los mercados binacionales, que creo que eso no va a durar mucho. Tampoco. No, la economía no lo resiste, ni la de los haitianos ni la dominicana, porque acuérdate la cantidad de productores, de gente en la zona fronteriza y no tan fronteriza que vive, que se beneficia de ese intercambio comercial. Y en el territorio haitiano, y tú bien que lo sabes, Ezequiel, dependen de eso, depende de los productos que vienen de República Dominicana. Así que, bueno, otra de las medidas fue el cierre de los aeropuertos. Solamente se permite la llegada desde Haití de nacionales dominicanos o personal diplomático. Y en el aeropuerto de Ligüero solamente. Exacto. Claro, también lo que estamos esperando es que las autoridades aclaren cómo, si va a ser una evacuación del personal diplomático dominicano y de los dominicanos que viven en Haití, si les van a ayudar a salir. Si bien la frontera está abierta para ellos, para los dominicanos que viven en Haití, también es cierto que hay muchos diplomáticos que sus países necesitan sacarlos y la única manera de hacerlo es a través de República Dominicana. Así como ocurrió, por ejemplo, en el 2004, cuando el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, la embajada dominicana en Pétionville se convirtió en el puente aéreo. Ahí aterrizaban los helicópteros militares dominicanos para sacar diplomáticos de las diferentes delegaciones. De tal manera que no sabemos si en ese momento, sí sabemos por nuestros corresponsales en la frontera, como Belí Molina en Montecristi, César Montesinos en Dajabón, que a los consulados dominicanos en Haití, de la región norte de Haití, ya les pidieron que abandonen Haití, que vengan con su personal. Suponemos que también lo harán con la embajada, con el consulado general, pero para eso se necesita una logística, se necesita que envíen los helicópteros para que saquen a esas personas. No sabemos si esto ocurrirá, pero también algo que es muy importante es que hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a debatir el tema de la crisis en Haití generada por este magnicidio, y tomarán medidas, evidentemente. Sí, pero nosotros tenemos que garantizar el orden del lado dominicano. Y aunque han anunciado que enviaron unidades élites, yo insisto, lo que yo vi ayer que reportaron nuestros compañeros eran 2 o 3 guardias ahí en la puerta. Eso no me parece suficiente, aunque tenemos más de 300 kilómetros de frontera. Tenemos mucho más, no sabemos si fue que lo desplegaron o qué, pero en la puerta vi muy poco personal para poder frenar una posible estampida. Y nosotros tenemos que garantizar el orden de este lado. No podemos inmiscuirnos en lo que ocurra de aquel lado, que hasta el momento todo permanece tranquilo.
pero conociendo lo detonante que es el pueblo haitiano y que por situaciones menores se tornan completamente violentos, esperemos ya lo que ocurre en lo adelante, porque luego de lo que ha anunciado un juez, de que por ejemplo al presidente Moïse lo acribillaron de una manera vil, 12 disparos le contaron, le sacaron hasta un ojo con un disparo, el ojo izquierdo, le dieron un disparo en cada una de las tetillas, 3 en las caderas, o sea, fue un acribillamiento pero vil. A la esposa de él también le dispararon y sabemos que está en un hospital de Miami tratando de recuperarse. Y ese juez indica que no hay reporte de herido alguno, que no sean ellos dos. En la casa no se habla de militares, de policía, de seguridad, ni de los otros miembros de la familia, que solo ellos dos fueron como que el blanco. Sí, y hablando de instituciones internacionales, Amnistía Internacional también emitió un comunicado lamentando, no solamente lamentando este magnicidio. Wow, teníamos desde 1915, por lo menos en Haití, que no ocurría. Bueno, Bernardo Vega hizo referencia ayer a esa particularidad. Pero están reclamando, exigiendo que haya una investigación independiente y creíble. Y qué oportuno ha sido ese señalamiento de Amnistía Internacional, quien está también llamando la atención sobre las continuas violaciones a los derechos humanos, no solamente por el asesinato, sino por todos los acontecimientos previos a este crimen. Solo en junio tuvieron 150 asesinatos y 200 secuestros, imagínese usted. En una escalada que va aumentando. Una escalada que no habíamos visto en Haití en mucho tiempo, incluso durante las manifestaciones que fueron muy violentas previo al golpe de Estado contra Aristide. Hubo manifestaciones que estaban dirigidas incluso por narcotraficantes en la zona del puerto de San Marc, por ejemplo. Ahí acribillaron, lincharon a policías. Pero ahora hemos visto una escalada que comenzó alrededor del 2017, bueno, justamente cuando comenzó el gobierno de Jovenel Moïse, y se ha ido incrementando, ha habido secuestros. Hace algunos meses se dio la masacre de La Saline, donde murieron 70 personas. Horrible. Apenas hace una semana hubo otra masacre en la ciudad de Puerto Príncipe, donde murió un periodista de Radiovisión 2000 y también una politóloga bastante influyente que trabajaba para Radio Quisqueya. Lo hemos ido viendo, además de que el presidente Moïse lo denunció en febrero. El 7 de febrero él dijo que había habido un atentado, que lo habían podido desarticular. Detuvieron a un juez de la Corte de Casación, detuvieron a líderes políticos y a 21 personas en total. Esto ha ido incrementándose poco a poco y hoy llegamos al nivel, después de este magnicidio, que hay una crisis de poder, hay un vacío de poder en Haití, porque si bien hay un primer ministro interino, ese primer ministro interino, que es el canciller, debió haber concluido esas funciones después de que el presidente Moïse nominó esta semana a otra persona como primer ministro y que está reclamando ser el jefe de gobierno en este momento. Sí, el señor Henry, pero apenas el día 5 había hecho el nombramiento y él está reclamando precisamente que él sería el primer ministro y no el señor Joseph, quien había sido primer ministro interino desde abril, pero que ya tenía nuevas funciones como canciller de la República, y entonces el otro político que el presidente nombró, que es un médico, ahora recientemente, el 5 de este mes, no había tomado posesión, de hecho estaba armando su gabinete, y le está diciendo: ¿qué pasa? Ya este tipo es canciller. Para que ustedes entiendan bien, se supone que me nombraron a mí, que yo soy quien debe asumir como primer ministro interino, y además él está en total desacuerdo con las medidas que se están tomando en Haití. Y la situación está complicada a nivel político. Bueno, tan complicada que, volviendo otra vez al tema de Amnistía Internacional, que está exigiendo una investigación independiente y creíble, óyeme, nos tiene que llamar muchísimo la atención que el asesinato, vamos a decir asesinato o ejecución de 4 presuntos, porque ni siquiera es seguro, del escuadrón de los que asesinaron al presidente. Pero ¿cómo es posible? La policía haitiana lo que anunció fue que bueno, que los mató, pero que hay 2 que
que están Que están sospechosos, claro. Que ejecutaron 4 y hay 2 que ejecutaron están 4 vivos. y hay Vamos 2 a que ver las están vivos. imágenes. Y Exactamente. de hecho, Ana, mire, ahí en la página, que usted la tenía al lado sí. para que la gente tenga una idea. En la página ustedes pueden ver todas las informaciones en nuestro portal noticiascn.com. Toda esta cobertura amplia, ahí pueden ver todas las medidas, que todo lo que ha ocurrido a nivel internacional, las reacciones, entrando a nuestro portal Sí. noticiascn.com para que puedan entender este problema que uno ahora, Sí. hay cosas que se confunden. La de verdad. policía haitiana parecería que está imitando a la policía dominicana. Ay, sí, porque si ejecutando. eliminan a las presuntas, las personas que son sospechosas de haber participado en ese crimen, entonces, ¿cómo se va a investigar? O sea, ¿dónde van a, cómo Claro. van a llegar a las informaciones? Se necesitan vivos. Si tienen interés en esclarecer ese magnicidio, óigame, pues lógico que sería de interés capital mantener con vida a los presuntos secuestradores. Claro, a los, Así a que- los Menos que no asesinos. quieran entonces, atacando. que pero hablen. parece, bueno, hay que recordar que si hay algo que ha reinado en Haití durante décadas, es la impunidad. Claro, Impunidad, bueno, y relacionado con todo esto, hay que recordar todas las movilizaciones de los jóvenes haitianos en los años, en el 2017, 2018, comenzaron, sí, hubo comenzaron. movilizaciones masivas, Bueno, multitudinarias. era un paralelo casi con Marcha Verde, lo mismo que pedían aquí en República Dominicana, Marcha Verde, de no corrupción, no impunidad, eso mismo reclamaban los jóvenes en Haití. Claro. Fíjate, además de Amnistía Internacional, porque en eso coinciden, ayer la OEA celebró una reunión virtual urgente y el resultado de las conclusiones de esta reunión fue justamente, además de que se garantice la estabilidad, que se tome el control de la seguridad en Haití, es que se haga una investigación sobre el magnicidio, porque tenemos en este momento la crisis de del vacío de poder que deja el magnicidio, pero también tienen que investigar para saber quién ordenó la muerte del presidente Moïse, quién ordenó esta ejecución, porque no fue un tiroteo, llegaron a matarlo directamente a él. Y ya sabíamos que había antecedentes, grupos políticos, grupos de intereses económicos muy importantes que le estaban exigiendo que dejara el poder desde el 7 de febrero, cuando decían que había concluido su administración. Él se negó. Y no solamente se negó, sino que además emprendió el proceso para llevar a cabo un referéndum constitucional el 26 de septiembre. Entonces, todas estas cosas que detonaron, llevaron a este magnicidio, se tienen que esclarecer quién ordenó la muerte de Jovenel Moïse, porque de nada sirve que se detengan e incluso provoquen la muerte en un intercambio de disparos con los presuntos atacantes, si de cualquier manera los grupos que ordenaron la muerte del presidente Jovenel Moïse están ahí en Haití y son Sí, grupos y políticos. es una el primer pena, es ministro una pérdida, una pérdida realmente para República Dominicana no tener interlocutor en Haití. Si es algo que República Dominicana necesita para las relaciones comerciales, para las exportaciones, para el control migratorio. Y es una pena muy grande, justamente porque el presidente Luis Abinader había firmado un acuerdo a principios del mes de enero de este año, un acuerdo sumamente interesante porque contenía los puntos de cómo mejorar el comercio, cómo hacerlo más transparente, es de interés haitiano ellos poder cobrar los impuestos y es interés de República Dominicana poder seguir exportando ese. Claro. O sea, República Dominicana se Bueno, beneficia. que Haití es el principal socio comercial de República exactamente. Dominicana. Y además también tenemos No el tema solamente migratorio. económicamente, pero Sí. además a nivel político, señores, la incertidumbre que de por sí ya existía se incrementa y se agudiza. Por ejemplo, se ha declarado estado de sitio. ¿Qué significa estado de sitio? Que hay como una especie de estado de guerra en la que puede ignorarse incluso lo que establece la Constitución de la República. Y precisamente el primer ministro nombrado por Moïse, el 5, decía que no está de acuerdo con ese estado de sitio, pero además es muy sospechoso que asesinen a los supuestos 4 participantes y que dejaran solo 2 vivos. Y no creo que para penetrar la vivienda de un primer mandatario que ya había sido atacado, según lo que él había denunciado anteriormente, que habían intentado asesinarlo en otras ocasiones recientes, en febrero, por ejemplo, hizo esta denuncia, que tuviera una seguridad cualquiera y una seguridad reforzada. Dicen algunas de las autoridades que se han pronunciado de que se identificaron como agentes de la DEA, pero que actuaban de manera muy extraña,
pero se identifican como agentes de la DEA y lo dejan penetrar al interior de la vivienda del primer mandatario haitiano. Eso está sospechoso, a uno no le gusta especular, pero todo lo que está ocurriendo posterior al magnicidio despierta mucha suspicacia. Ayer justamente el embajador de Haití en Estados Unidos hablaba del tema de que estas personas se identificaban como agentes de la DEA, y también es muy curioso porque la seguridad del presidente Moïse estaba a cargo de estadounidenses, curiosamente, y por supuesto destacaban estos rubios altos que estaban, que fungían como guardaespaldas del presidente. Y obviamente el Departamento de Estado de Estados Unidos inmediatamente respondió a estos señalamientos diciendo que no hubo ningún operativo de la DEA, no tenían por qué hacerlo, y por supuesto eso se tiene que investigar. ¿Quiénes participaron? Si eran nacionales, extranjeros. Recordemos ayer las versiones de Claude Joseph, el primer ministro interino, que dijo que los atacantes hablaban, además de creol, porque así se identificaban cuando llegaron en creol, pero también hablaban entre ellos en inglés y español. Por eso, inclusive el embajador haitiano en Washington especulaba sobre la posibilidad de que habían tenido el tiempo suficiente para después del ataque venir hacia República Dominicana. Y tras la pausa vamos a seguir con este tema. En nuestra entrevista central también, para que nos hable a nivel histórico lo que se puede proyectar también, teniendo como experiencia lo que ocurrió hace 100 años en Haití, pero además del impacto económico, vamos a hablar en nuestra entrevista central aquí de este lado de la isla. También las reacciones de algunos ciudadanos haitianos en nuestro territorio nacional que se refirieron a este tema de cómo le arrebataron ya la inestabilidad que tenían, teniendo un presidente que venció su mandato en febrero y que había mucho caos previo al vencimiento de su mandato, le reclamaban renuncia, y posterior al cumplimiento de su mandato en febrero de este año, también le reclamaban su denuncia. El tema de la organización de las elecciones, que parece ser una piedra en el zapato constante en Haití. Pero además, tras la pausa, la carta que envió Jan Alain a la periodista Alicia Ortega. Ya volvemos.